Capítulo 16. Patrick tomó nota de la respuesta de ella a su proclamación. Se le cortó la respiración, sus ojos se abrieron de par en par, y sus labios se entreabrieron. Pero no retrocedió, no se acobardó ni le contradijo. «Te quiero en mi cama, Phoebe», admitió con brusquedad. «Pero no te obligaré, debe ser tu elección». «¿Es una elección?» «Desde el momento en que volviste, es como si hubiera estado cayendo cuesta abajo. Por más que intento detenerme, sigo cayendo de cabeza hacia algo que ambos no podemos o no queremos nombrar». Extendió la mano y le cogió la cara. La suavidad de su piel era una maravilla para él. Entonces, ¿es tan importante darle un nombre? ¿Debemos etiquetar lo que somos el uno para el otro? No, porque el resultado no cambiará, a pesar de todo. ¿Has visto todo lo que necesitas en esta cámara?, preguntó ella. Lo he visto. Nada en ella me ha dado ninguna pista de lo que realmente está en marcha y quién o quiénes conspiran contra nosotros. Deberíamos volver. Cuanto más tiempo estemos aquí, más arriesgado será. Patrick se apartó de ella con un fuerte suspiro, soltándola de mala gana. De acuerdo. Te acompañaré a tu habitación y te daré las buenas noches. Quiero que me acompañes a mi habitación, pero no era mi intención que me dejaras allí sola. Pensaba que te quedarías conmigo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Deseas que seamos amantes? Las palabras fueron pronunciadas con naturalidad, sin alardes ni advertencias. Se había preparado para ser rechazado por ella. Con todo derecho, ella debería rechazarlo. Sin embargo, la invitación quedó entre ellos, como una promesa de algo que, no le cabía duda, cambiaría la vida de ambos de forma irrevocable. ¿Estás segura? Se llamó a sí mismo 1000 clases de tonto por siquiera ofrecerle la oportunidad de renegar. Estoy segura de que no podemos seguir dando vueltas el uno alrededor del otro como hasta ahora. Si eres Lord Bellingham, y creo que lo eres con todo mi corazón, entonces nunca serás mi esposo. Pero por ahora, por este corto tiempo hasta que las cosas se prueben, puedes ser mío de la única manera en que te tendré. Patrick no dudó ni un momento más. La cogió de la mano y tiró de ella hacia el estrecho pasillo. La capa y el sombrero quedaron olvidados mientras cerraban el panel y se dirigían a su habitación. Al entrar, observó que la bandeja con la cena ya había sido entregada, y que Josie no aparecía por ninguna parte. Agradeciendo en voz baja que la criada entendiera la mejor parte de la discreción, cerró el panel tan pronto como las faldas de Phoebe quedaron libres de él. Ella le precedió en la habitación, cruzándola con decisión hasta llegar a la cama. Permaneció donde estaba, recostado contra la pared. Durante un largo rato, Patrick se quedó mirándola. La verdad era que no tenía ni idea de por dónde empezar. Las mujeres de su experiencia habían sido muy versadas en las artes carnales. Phoebe, aunque apasionada, seguía siendo una inocente, y las reglas del juego tal como él las conocía no se aplicaban. ¿Pasa algo?, preguntó ella. Me estás mirando de forma muy extraña. Es que no tienes ni idea de cuánto te deseo, admitió él, con voz ronca y áspera. Ella agachó la cabeza. Un rubor manchó sus mejillas, y una sonrisa tímida pero descarada torció las comisuras de sus labios perfectos. No, no lo sé. Pero incluso mi limitada comprensión de lo que está a punto de ocurrir apunta al hecho de que nunca lo sabré si sigues manteniendo la anchura de la habitación entre nosotros. Él se echó a reír, lo que sin duda había sido su intención. Era un contrapunto agradable a la tensión que, incluso durante sus intercambios más correctos, permanecía siempre presente entre ellos. Estoy nervioso, le confesó. No soy de los que cortejan y seducen. Nunca he tenido que hacerlo. Puesto que te he invitado a mi alcoba para que te acuestes conmigo, se podría argumentar que tú no eres el seductor, sino el seducido, replicó ella. ¿Eso alivia tus nervios de alguna manera? Te mereces algo mejor que esto, mucho mejor que yo. Te mereces un hombre que sepa tocar con suavidad, cuyas manos no sean ásperas y callosas. Volvió hacia él, pero no dijo ni una palabra. En lugar de eso, cogió su mano, la levantó y le estampó el más tierno de los besos en la palma. No me importan tus manos ásperas por el trabajo, tus callos o tus cicatrices. Todo forma parte de lo que te ha convertido en el hombre que eres hoy, ¿verdad? Aquel simple contacto, junto con la total y absoluta aceptación que ella le ofrecía, fue su perdición. Tiró de ella más cerca, hasta que estuvo completamente apretada contra él. El peso de sus pechos aplastados contra su pecho fue un tormento bienvenido. Su respiración se agitó,
y se abalanzó sobre ella, besándola con avidez. Reclamó sus labios como un hombre hambriento de ellos. En realidad lo estaba. Cada minuto de cada día que pasaba sin sentir su sabor en los labios era un momento perdido. Mientras ella le devolvía el beso con avidez, la sangre le palpitaba en las venas y el pulso le retumbaba en los oídos. Sus manos presionaron su pecho, deslizándose hacia arriba, sobre sus hombros. Era una caricia tímida, dócil y bastante inocente para la mayoría de los estándares, pero su respuesta fue cualquier cosa menos eso. Sin previo aviso, la cogió en brazos y la llevó hacia la cama. Cuando la depositó allí, pudo ver la incertidumbre en su mirada. «Si has cambiado de opinión...» «No», respondió ella, con la voz entrecortada y ronca. «Simplemente estoy nerviosa porque no tengo ni idea de lo que debo hacer». Él se acomodó en la cama a su lado y cogió los sencillos lazos que cerraban la pechera del vestido. «No tienes que hacer nada más que sentir. Si te gusta cómo te toco, dímelo, y seguiré haciéndolo. Si no, dímelo y haré algo diferente. Eso es todo». Al aflojar los lazos del vestido, la tela se descolgó. Ella la apretó contra su pecho por un momento, y luego, con una audacia que lo golpeó como un puñetazo, dejó caer el corpiño del vestido. La sencilla y la camisa que llevaba debajo apenas disimulaban la abundancia. Por encima del robusto algodón blanco, pudo ver el rosa oscuro de sus pezones. Incapaz de resistirse, alargó la mano y tomó uno de los exuberantes montículos, cerrando la mano sobre él y dejando que el pulgar rozara ligeramente el sensible pico. Su estremecimiento fue todo el estímulo que necesitaba. La empujó hacia la cama, se tumbó a su lado y continuó explorando. A cada paso, se recordaba a sí mismo que debía ir despacio, para asegurarse de que su deseo por él superaba cualquier miedo o reserva que pudiera tener. Le besó el cuello, la clavícula, la tierna piel de detrás de las orejas, y continuó acariciándole los pezones hasta dejarla dolorida. Un suave grito se le escapó cuando él cerró el pulgar y el índice sobre el tenso capullo, y lo hizo rodar suavemente. Repitió el movimiento, y ella arqueó el cuello, echando la cabeza hacia atrás mientras se le escapaba un gemido gutural. «Siento que me quemo por dentro», murmuró. «Nos estamos quemando», replicó él, despojándola cuidadosamente del vestido por completo. Aflojó los tirantes y los deslizó por sus brazos, hasta que ella pudo quitársela encogiéndose de hombros. La enagua fue lo siguiente. Entonces ella yacía ante él, vestida solo con una fina enagua de lino y sus medias. «Cuando te rescaté en el acantilado y te traje aquí, debería haber sido lo último en lo que pensé», dijo, mientras sus manos recorrían cada curva, cada hondonada y cada valle. «Pero la imagen de ti vestida solo con tu camisón, con tu cuerpo perfecto desnudo ante mí, me ha perseguido desde ese momento». «Estaba tan avergonzada», admitió. «Fue horrible». «No te avergüences nunca», dijo él. «Eres preciosa, perfecta en todos los sentidos». Las palabras sonaban trilladas a sus propios oídos, pero él no poseía la capacidad de decirle cuánto lo conmovía, cómo lo consumía. Era todo lo que había soñado en una mujer. Pechos voluminosos y exuberantes, con pezones grandes y oscuros que imploraban el calor de su boca. Costillas que se estrechaban hasta una cintura estrecha que se ensanchaba en unas caderas generosamente curvadas, y en la unión de sus muslos, el triángulo oscuro de vello que protegía sus partes más íntimas le atraía. Ansiaba acariciar aquella carne, encontrarla húmeda y preparada para él. Era virgen, pero no una señorita tímida e inocente. ¿Se escandalizaría de todas las cosas que él quería hacer con ella? ¿De todas las formas en que deseaba explorar los secretos de su cuerpo? «No tienes ni idea de lo tentadora que eres», murmuró. Ella levantó las manos, las puso detrás de su cuello y apretó contra él su cuerpo casi desnudo. «Entonces, enséñamelo». Tal vez fue su propio deseo exacerbado, o tal vez la forma en que su mirada ardiente la recorría lo que la envalentonó tanto. Fuera cual fuese la causa, Phoebe estaba más que dispuesta a explorar aquel aspecto mucho más atrevido de su carácter. Con sus pechos desnudos apretados contra la áspera tela de su camisa y el roce de sus pantalones de lana contra la suave piel de sus muslos, nada deseaba más que tenerlo a él también desnudo, sentir el calor de su piel contra la suya. «No me dejes permanecer en la ignorancia por más tiempo»,
imploró suavemente. Tócame. Aquellas palabras fueron como un catalizador. Fue como si ella hubiera encendido una cerilla. Entonces él la levantó, sin preocuparse de su herida, y le quitó el vestido. Pero ya no se contentaba con estar a su lado. Se colocó encima de ella, con el cuerpo pegado al suyo. Apretó la rodilla entre las suyas, separándole los muslos. Podía sentir la dura e implacable cresta de su virilidad contra ella. Se apretó más, sus caderas rechinando contra las suyas, hasta que Phoebe soltó un gemido desgarrado. Luego desapareció, apartando su peso de ella y observando su desnudez. Tumbada debajo de él, la tocó por todas partes. Sus manos la acariciaron, avivando el fuego que ardía en su interior. Luego le siguió la boca, dejando caer besos ardientes sobre su carne enfebrecida. La tocó por todas partes. Los hombros, el cuello, la turgencia de sus pechos, los picos doloridos de sus pezones que la hacían gritar. Pero cuando le dio un beso caliente y con la boca abierta en el vientre, justo por encima de la mata de rizos en el vértice de los muslos, el pánico se apoderó de ella. ¿Seguro que quería besarla allí? Instintivamente, trató de apretar los muslos para detener una invasión tan íntima. Pero él colocó unas manos fuertes justo dentro de sus rodillas, separándolas a la fuerza. Querías erradicar tu ignorancia, Phoebe. No dejes que tu valentía te falle ahora. La desafió. No puedes querer besarme ahí, protestó ella. Pero sí, quiero probarte íntimamente, conocer tu esencia en mi lengua. Quiero besarte ahí hasta que te estremezcas y llores de placer. ¿Te ha fallado el valor? No, mintió ella. Le había fallado por completo. Quería huir del desafío erótico que veía en su mirada penetrante, de la suave burla de su leve sonrisa mientras la observaba. Pero eso era solo una parte de ella. La otra parte de ella, la criatura lasciva que había estado acechando en su interior, le exigía que le permitiera hacer exactamente lo que había dicho, que saboreara cada segundo del placer decadente y hedonista que él le ofrecía. Mientras él bajaba entre sus muslos, Phoebe trató de prepararse, de imaginar lo que podría sentir. Nada podría haberla preparado para la realidad, para la inmediata oleada de placer que la inundó cuando él la besó. Su lengua se movía sobre una carne tan sensible que cada roce parecía extenderse hasta que ella lo sentía en todo el cuerpo. Instintivamente, apretó los dedos contra la ropa de cama, buscando algo a lo que aferrarse mientras el mundo giraba a su alrededor. Cuando su lengua penetró en su interior, intensificando sensaciones que ya superaban todo lo que ella podía comprender, gimió desesperadamente. Él era implacable. Su boca estaba hambrienta de su carne. La mordisqueaba, la lamía, la chupaba hasta que ella se quedó sin aliento y se estremeció, al borde de algo que ansiaba y temía a la vez. Su cuerpo ya no era suyo, sino que se había entregado exclusivamente a él. Cada músculo se tensó y tembló. Todo su cuerpo se había tensado, dolorido por la anticipación de lo que estaba más allá. Sus caderas se arquearon contra la boca de él, y entonces se rompió. La tensión en su interior se rompió como el cristal, y gritó sin aliento mientras oleadas de placer la recorrían. Mientras ella luchaba por recuperar el aliento y comprender lo que acababa de ocurrir, él se despojaba de su ropa. Cada prenda se desprendía con tanta rapidez que ella no tenía tiempo de estudiarlo, de asimilar y apreciar plenamente las diferencias en sus formas. Entonces él estaba, una vez más, acurrucado entre sus muslos, la dureza de su pecho apretada contra ella, la gruesa cresta de su excitación contra su muslo. Había oído a las criadas reírse de esas cosas. También las había oído pronunciar palabras de advertencia a las más jóvenes, advirtiéndoles del dolor que siempre acompañaba la primera vez. «No dejes que te falle el valor ahora», pronunció en un susurro. «Por favor, por el amor de todo lo sagrado, no me pidas que pare». «¿Sería eso tan horrible?», se burló ella. No lo sería, por supuesto. Su propio deseo, la curiosidad y la evidente necesidad que él sentía, reforzaron su decisión de seguir adelante. «Podría matarme», respondió él. Su tono era serio, pero no lo era tanto el brillo divertido de sus ojos. «Por el bien de mi conciencia, supongo que debo aguantar», respondió ella con solemnidad. «¿Aguantar?», repitió él. «Eres dura con la vanidad de un hombre, Phoebe». Deslizando la mano entre los dos, tocó la carne caliente de su pene, acariciándola con las yemas de los dedos. A él se le escapó un sonido estrangulado, pero cuando ella levantó la vista, pudo ver el placer grabado en los duros planos y ángulos de su rostro. «Mentiría si dijera que no me preocupa». «Las preocupaciones están bien. Has confiado en mí hasta aquí. ¿Por qué no un poco más?».
preguntó él. ¿Por qué no? Capituló ella. Le quitó la mano de encima, la sujetó con una de las suyas por encima de la cabeza y le dijo: No te muevas hasta que yo te lo diga. Ya tengo bastante poco control sin que explores. La idea de que él perdiera el control la atraía más de lo que quería admitir. ¿Cómo sería tener semejante poder? Robarle el autocontrol a un hombre como Patrick. Quería averiguarlo, pero no en aquel momento. En aquel momento, se contentaba con dejar que él tomara las riendas y le enseñara lo que necesitaba saber. Le soltó las muñecas, pero ella no las movió. En lugar de eso, se agarró a la almohada bajo la cabeza, mordiéndose el labio ante la extraña sensación, mientras él separaba suavemente los pliegues de su sexo. Cuando empezó a empujar dentro de ella, volvió el pánico. Lo sentía demasiado grande, llenándola por completo. No podía respirar de la sensación. Relájate, susurró él, deteniendo sus movimientos mientras le besaba suavemente la oreja, el cuello. Aquellos besos lentos y lánguidos aliviaron parte de la tensión. Cuando ella empezó a relajarse, él profundizó más. No le valía, pero era increíblemente extraño. Le puso una mano detrás de la rodilla y la subió hasta que ella no tuvo más remedio que rodearlo con la pierna. La abrió más, facilitando su paso. Hubo un leve destello de dolor, un segundo y nada más, y luego lo sintió muy dentro de ella. Patrick apoyó la frente en la suya un momento, respirando hondo y tranquilamente. Luego empezó a moverse. Caricias largas y lentas a un ritmo fácil que la hizo jadear. Todas las risitas y conversaciones susurradas entre las criadas no la habían preparado para la realidad de lo que significaba tenerlo dentro de ella. La intimidad que le abrasaba el alma al mirarle a los ojos mientras él se hundía en ella una y otra vez, la despojaba de toda defensa y la dejaba vulnerable de una forma que la estremecía. Pero pronto esos pensamientos desaparecieron. A medida que la tensión crecía de nuevo, le robaba el pensamiento por completo. No había tiempo para contemplar las ramificaciones emocionales de lo que había hecho. Solo había una sensación exquisita que se prolongaba en la siguiente, impulsándola hacia arriba, ascendiendo hacia la liberación. Sucedió rápidamente. La tensión se agudizó, sus músculos se tensaron, y ella supo lo que significaba. Comprendí el placer que estaba por llegar y lo alcanzó, arqueándose para recibirlo, mientras él penetraba más profundamente en ella. Su cuerpo se estremeció a su alrededor. Él se tensó, cada músculo de su cuerpo como piedra caliente contra ella, mientras su aliento se escapaba en un gemido desgarrado. Sus caderas se sacudieron contra las de ella, y ella sintió su calor inundándola, mientras él disfrutaba de su propio placer. Después, tumbados en su cama, con los miembros entrelazados y el sudor secándose en su piel, ninguno de los dos habló. Ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer la magnitud de lo que acababa de ocurrir, ni las consecuencias que podría acarrear para ambos. La mañana era pronto para pensar en esas cosas. William se detuvo a un lado del camino y miró hacia atrás por encima del hombro. No había puesto tanta distancia entre él y Ravenhouse como pretendía. Lo que pretendía ser una breve parada en la posada se había convertido en algo totalmente distinto. El joven Arthur había estado allí, bebiendo cerveza con la falda ligera que le apetecía. Habían compartido unas cuantas pintas de la bazofia y discutido qué hacer con el gran pretendiente entre ellos. Luego, un poco borrachos, y sintiendo un poco envidioso de la lujuriosa tabernera del chico, William había pasado un rato con su compatriota. Por un poco de dinero, la encantadora muchacha lo había tomado en su boca, y le había mostrado un poco del cielo. Un ruido procedente de los árboles le sacó de su sensual ensoñación. ¿Quién está ahí?, preguntó. No obtuvo respuesta, y, sin embargo, nunca había estado tan seguro de que no estaba solo. Se sintió observado, incluso perseguido. ¿Era ese advenedizo el que le seguía? ¿Intentaba evitar el inevitable desenlace de ser tachado de impostor por la Cámara de los Lores? William hizo girar su caballo y regresó por donde había venido. Allí, más allá de los árboles, vio surgir una figura sombría. «¡Identifíquese!», exigió. La figura se adelantó, el pelo rubio brillando a la luz de la luna. Inmediatamente, William se relajó. «¡Arthur! ¿Qué haces aquí? Creía que tenías intención de quedarte en la taberna». «Parece que mis planes han cambiado». William frunció el ceño. La voz no era la correcta, era diferente. Las palabras tenían un acento extraño. ¿Era solo la bebida? «¿Vendrás conmigo a Londres, entonces? Le daría peso a mi petición que me acompañaras.
Creo que juntos podemos hacer que lo declaren impostor con poco o ningún esfuerzo, dijo William. Dio un paso adelante, acercándose. No solo la voz era diferente, la ropa también lo era. Se había puesto un pesado redingote que William no recordaba haber visto antes. No, William, eso no forma parte de mi plan. No puedo permitirme que atraigas una atención indebida sobre nosotros ahora mismo. No cuando estoy tan cerca de tener todo lo que siempre he querido. William no cuestionó la afirmación. En cambio, su atención se centró en la pistola que Arthur había sacado del bolsillo de su gran abrigo. ¿Qué pretendes? ¡Esto es una locura! El arma se disparó con un destello, y un dolor cegador estalló en el costado de William. Se desplomó del caballo y cayó al suelo, jadeando. El hombre rubio caminó entonces hacia él. Cuanto más se acercaba, más equivocado parecía. Tenía que ser Arthur. ¿Quién más podía ser? Sin embargo, mientras yacía inundado en su propia sangre, William no estaba seguro. Apretó una mano contra su costado herido y trató de contener la sangre. Su tirador golpeó la grupa de la montura de William, haciéndola huir hacia el bosque. Solo he traído una, dijo el hombre, señalando su pistola. Y ningún disparo de más. Un hombre misericordioso te habría disparado en la cabeza o en el corazón, y lo habría hecho rápido. Mientras yaces aquí sangrando por las tripas, puedes sacar tus propias conclusiones sobre mi personalidad. Arthur no, murmuró William. El hombre se acuclilló a su lado. Todavía no, pero pronto llegará.